La parábola de los talentosos, la parte 2, las profundidades de la cruz. No sé si ustedes se recuerdan que nosotros habíamos visto la cronología de los hechos, como repaso, un pequeño repaso para nosotros em, ponernos a tono, los que vieron el mensaje. Nosotros habíamos visto en la primera parte que la estructura del libro de Mateo eh, es, es interesante porque Mateo nos pone las señales del fin en Mateo 24. eh, Está la venida del Hijo del Hombre, nos relata primero las señales de la venida, después la venida del Hijo del Hombre nos está relatando cronológicamente los hechos del fin. ¿Ya? De hecho, esa es la motivación del libro de Mateo, presentar el reino de los cielos que se ha acercado y que se hace efectivo en el momento de la venida de Cristo. Esto es el juicio, se presenta el juicio. Y al final de la venida nos habla sobre el siervo fiel y el siervo malo. Nos dice que uno es siervo fiel y prudente y el otro es siervo malo. Eso nos relata al final de la venida y el Señor empieza a amplificar ese concepto y lo amplifica en dos parábolas. Lo amplifica en la parábola de las 10 vírgenes, donde tenemos prudentes e insensatas, las 10 se duermen. Esa es una analogía con la muerte. Es el lugar donde el Señor nos dice que esperamos su venida, lo que ya no dio más nuestros años, es la muerte. Y tenemos la parábola de los talentos, que es las personas que están vivas cuando Jesús muere. O sea, Mateo nos está relatando los grupos de personas que existen, ¿ok? De los que profesan esperar la venida de Jesús. Y obvio, se nos relata que los malos o los insensatos en esta última columna son echados, unos dice con los hipócritas, donde hay lloro y crujir de dientes, otros son echados fuera de la puerta, o sea, quedan fuera de la cena, y otros en las tinieblas. También se repite lloro y crujir de dientes, o sea, se nos está expresando un lugar donde los malos son lanzados. Y nos dice en diferentes formas, nos dice lugar de lloro, lugar de hipócrita, lugar de tinieblas, lugar donde se crujen los dientes, y da la sensación que todo eso es un mismo lugar. Son diferentes características que nos está dando en detalle de ese lugar, diferentes cosas que pasan en ese lugar. Y de ahí viene el juicio de las naciones, se hace efectivo el juicio de las naciones cuando el Señor ya reúne a todo y hace efectiva esta decisión de quién entra, quién no. Y ahí se relatan las ovejas y los cabritos. Esta es como la conclusión de lo que se nos viene relatando en detalle en las parábolas. Y nosotros sabemos que después del juicio debería venir el fuego, porque son lanzados al fuego. Y el fuego es el lugar oscuro, es el lugar de tinieblas. Pero Mateo nos empieza a relatar la cruz, en vez de relatarnos el fuego. Esto está entre los capítulos 26 y 28. Y a nosotros nos salta la duda, ¿por qué Mateo? ¿Será que Mateo terminó la cronología de los hechos ahí? ¿O Mateo continuó queriendo explicarnos algo? Y algunas cosas vimos, ¿no es cierto? La idea de nosotros ahora en este tema es profundizar aún más en eso, en la cruz. Em, por ejemplo, habíamos visto en Mateo 26, eh, leamos, dice, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dice que él lo ha dicho, tú lo has dicho. O sea, Jesús le expresó a Judas que él ya sabía que lo iba a entregar. Y después les da la copa, les da la cena y le dice, bebed de ella a todos. La idea de esto es entender que eh, la copa es el perdón, es su sangre, y se la está dando de beber a todos, aún sabiendo lo que Judas iba a hacer. Y aquí hay varios detalles, hay cosas que no las vimos antes, que vamos a tratar de hincarle el pie para sacarle un poco más de lustre.
Habíamos visto que en Mateo 27, por ejemplo, en el verso 4 dice, cuando Judas se arrepiente de haber entregado a Cristo y va con el dinero de vuelta donde los sacerdotes, el verso 4 dice que les dice, yo he pecado entregando sangre inocente. O sea, Judas se dio cuenta que era sangre inocente. De esto se nos van a desprender muchas preguntas. ¿Por qué? Porque la pregunta básica sería, ¿hasta qué punto él no se había dado cuenta que era inocente? Que estaba entregando a un inocente. ¿Lo consideraba culpable? ¿En algún momento se dio cuenta que era inocente y se arrepintió? O sea, hasta el punto en que lo entregó, Judas creía que Jesús era culpable. ¿De qué era culpable? Cosas que se nos vienen a la mente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. O sea, ellos sabían que era inocente, pero no les interesaba. O sea, no les importaba que al que intentaban matar no tenía culpa. Hmm, Esto nos está entregando información. Después vamos a profundizar. Vimos que el dinero, porque el dinero quedó botado ahí y toman el dinero no queriendo meterlo al tesoro del templo, de las ofrendas, van y compran el campo de sangre. Y fíjense que dice el verso 7 que ese campo, Mateo nos está tratando de expresar algo, dice que es para la sepultura de los extranjeros. Yo no sé si en sus países ocurría, pero a principios de siglo habían dos cementerios. Estaba el cementerio de los que profesaban la fe católica y, y no sepultaban ahí mismo a los que no eran católicos. Había cementerio por creencia. Y como la Iglesia Católica predominaba a principios de siglo, estaba el cementerio de los creyentes. O si no, tiene que haber habido otro espacio para los que no eran creyentes. Bueno, algo así pasaba aquí, porque había un lugar de sepultura para extranjeros, que era el botadero. Era el botadero, el basurero municipal, podríamos decir. Y hasta el día de hoy eso se llama campo de sangre. Sabemos que ahí murió Judas, ¿no? Jesús lo que estaba comprando es el terreno donde estaban los extranjeros sepultados, donde el mismo Judas murió. Miren este detalle, la sepultura de extranjeros. Les voy a poner este texto de Apocalipsis capítulo 3, verso 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Cómo? Esto es en el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Judíos que no son judíos, sino que están mintiendo, o sea, son extranjeros. He aquí, yo haré que vengan, está diciendo el Señor, a donde está Filadelfia. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan o se den cuenta que yo te he amado. ¿Qué está haciendo el Señor con los extranjeros? Los está trayendo a donde Filadelfia. Filadelfia es fileo, es los que tienen el amor por el hermano, el amor por el enemigo, el que tienen el amor por el otro. Esa es la iglesia de Filadelfia. Y está trayendo a los extranjeros a donde están ellos, para que los extranjeros, a través de ellos, se den cuenta que Dios los ama. Interesante. Siempre atención a los detalles. Y sobre el texto, yo he pecado entregando sangre inocente. Miren este. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La pregunta sería, ¿todos hemos entregado sangre inocente? Porque Judas se dio cuenta que entregar a un inocente era pecado. No sé si entiende la magnitud de la palabra o lo que se dio cuenta Judas. Porque la paga del pecado es la muerte. Él, al sentirse que había cometido el pecado capital, porque ¿qué es peor
que intentar matar a alguien que no tiene culpa, tú sabiendo que no tiene culpa. Entonces, la ley decía que el que quebranta la ley merecía la muerte. Por eso Judas se suicida, porque Judas va a los que dictaban la ley. Se dio cuenta que la carga que tenía que venir sobre él era morir. Judas nunca se quiso matar. Él se infringió sobre él la carga. Muy parecido a lo que le pasa a Pedro, pero la diferencia es que Pedro tuvo un encuentro con Cristo. Y esa fue la diferencia en el desenlace de uno y otro. ¿Dónde buscó la solución? Pero la pregunta es, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿todos hemos entregado sangre inocente? Hmm, Buena pregunta, diría alguien. Un niño diría eso. Pregunta, ¿por qué murió Jesús? Si alguien quiere decir algo, ponga micrófono y dígalo. Segunda pregunta, ¿es Jesús nuestro sustituto? Tercera, ¿la ira de Dios cayó sobre Jesús en la cruz? Enio, disculpa. Diga. Eh, Creo que si estudiamos el santuario podemos encontrar respuestas. Sí, obvio, obvio. Y las vamos a ver, algunas las vamos a ver. ¿Ustedes han escuchado que la ira de Dios cayó sobre Jesús en la cruz? ¿Sí o no? ¿Lo han Sí, escuchado? sí. Sí, sí. Ahora, ¿cómo entiendo que es la ira de Dios? Es cómo entiendo que cayó sobre él en la cruz. Porque la ira de Dios tiene que ver con algo más inactivo que activo. Para nosotros la ira de alguien es algo activo. Para que el hombre ejerza ira sobre otro es algo que uno le hace a otro. Pero la ira de Dios es algo que él no hace, que algo deja de hacer. Le doy un ejemplo. Si tú tuvieras que tomar prisionero a Superman, y suponte que Superman tú lo tienes que tomar prisionero, pero tú sabes que tú tomar prisionero a Superman es imposible. ¿Cómo vas a tomar prisionero a Superman? ¿Con qué lo vas a amarrar? El mismo problema que tenían con Sansón, ¿con qué lo amarro? No puedo, es imposible. La única razón, perdón, la única forma de tomarlo preso es que, ¿qué tiene que hacer Superman o Sansón? Dejarse, ¿no? En ese sentido, el que está ejerciendo el poder, ¿eres tú o Superman o Sansón? Tú. No, es Sansón, porque él se No, está es verdad. dejando. Él se está dejando, porque para mí es imposible tomarlo. Me expreso, ¿no? Ahora, Claro, si él no se dejaría, vos no podrías apresarlo. es imposible. Entonces, ¿quién está tomando el control? Él. ¿Quién lo está haciendo? Él. Por eso que la Biblia a veces expresa como que él está haciendo algo. ¿Comprenden? Entonces, la ira de Dios radica en que él deja que nosotros hagamos algo. Por eso que dice Romanos que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo, dice Romanos. Esto, si no me equivoco, lo tengo anotado por ahí, está en el capítulo 1 de Romanos, verso 18, dice, del cielo se manifiesta la ira de Dios. Y después dice, Él los entregó a una mente reprobada. O sea, lo que hace el Señor para manifestar su ira es dejar que ellos hagan lo que quieran. Y a través de toda la Biblia está presentado así la ira de Dios, como que Dios los deja, les autoriza, les da rienda suelta. Esa es la expresión de la ira de Dios, no lo que nosotros imaginamos que Dios está haciendo algo malo encima de alguien. ¿Ok? Ahora, otra pregunta. Y esta quizás es la pregunta más fuerte. ¿Dios hizo a Jesús pecado para desquitarse con él? Obvio, lo que no deseaba hacer con nosotros, desquitarse en Jesús. Y así Jesús ofreciéndose evita que nosotros seamos muertos. ¿Ustedes han escuchado esta expresión?
No. O sea que Dios, esto yo lo escuché en un sermón, por eso puse la pregunta. O Sí, sea, Dios, de hecho eso se cree clásicamente. miren la pregunta. ¿Quién mató a Jesús? Miren, les voy a presentar 3 artículos al azar que puse la frase en internet de 3 iglesias diferentes. ¿Qué expresan ellos? Y vamos a ver qué dicen. Miren este. El título es Sacrificio sustitutivo por el pecado. Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. O sea, Él se hizo maldición por nosotros. ¿Se recuerdan lo de Superman? Para tomarlo preso. Tú lo estás tomando preso, pero realmente lo que está haciendo Él es dejarse que uno lo tome preso. El que está al control es Él. Por eso que hay que comprender cómo está escrito el texto. Pero sigamos, ya vamos a andar en eso. El apóstol Pablo hace hincapié en esta gran verdad en 2 Corintios 5:21. Miren qué potente este texto. Él, o sea, Dios, el Padre, hizo a Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo está haciendo pecado? Él, el Padre, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Mm. Al parecer, este texto está diciendo que el Padre hace a Jesús pecador para que la justicia de Dios, o sea, como Él va a ejecutar el juicio, caiga sobre Él y no sobre nosotros. De aquí, Eso es lo que normalmente entendemos. de hecho, el concepto de Cristo como sustituto radica en este texto. Este es el más importante. Y eso lo vamos a dilucidar ahora si realmente el texto nos está diciendo eso. Por eso dijimos que hay que entender el contexto. Cristo se entregó por nosotros. Gálatas 1:4. Se entregó a sí mismo, dice más abajo. Esto es como Superman, ¿no? Se pone en el patio de tu casa para que lo tomes preso. Eso es lo que está tratando de decirnos Pablo. Pero aquí se está tomando otra situación. Veamos este texto. Bueno, el anterior, eh, si ustedes ven acá, ahí está la página de donde lo saqué. ¿Ya? No sé de qué religión es, pero es de preguntas y respuestas acerca de la Biblia. Y esta también, la pregunta que pusieron en esta página fue, ¿qué es la expiación sustitutiva? O sea, aquí hay muchas palabras como propiciación, expiación, que nosotros tenemos que aprender a comprender qué significan, porque tenemos una idea preconcebida de lo que significan. La expiación sustitutiva se refiere al hecho de que Jesucristo murió en representación de todos los pecadores. Las escrituras enseñan que todos los hombres somos pecadores. Ahí están los textos de Romanos. La pena por nuestros pecados es la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, como hemos pecado todos, tenemos que morir, Él nos sustituye. Yo me haría una pregunta. ¿Quién lo puso de sustituto? Porque aquí me está tratando de explicar, si lo unimos con Corintios, que el que lo pone de sustituto es Dios. Seguimos. No sé si les resulta conocida esta página. Abajo está la dirección, para que ustedes se vean qué iglesia está escribiendo esto. Esto está de un artículo. Ustedes ponen este título, perdón, en internet, les sale el artículo completo y quién lo dicta, que es Wilson Borba. Aquí está el nombre de él. Él dice, ¿por qué murió Jesús en la cruz y quién provocó su muerte? Punto 1. Salen desarrollados. Yo puse los títulos nomás y desarrollé un poquito, puse un extracto del punto 3. El punto 1. Jesús murió para cumplir las profecías. Eso tenemos que decirlo, ¿no? No podemos hablar de algún texto sin decir la palabra profecía.
Entonces Jesús murió para cumplir las profecías. Entonces, como tenía que cumplirse las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento, Jesús tenía que venir y cumplir y morir. Entonces, esa es la manera más fría de verlo. No como algo que está escrito que va a suceder, sino que tenemos que fingir que sucede para hacer cumplir la profecía. Es medio extraña la forma en que lo vemos. El punto 2, Jesús murió para expulsar a Satanás, porque cuando Jesús murió fue expulsado del cielo. Hay también un enredo en el pensamiento. Pero en el punto 3, miren lo interesante que es lo que nos convoca. Jesús murió porque necesitábamos un salvador y sustituto. Como la ley transgredida era divina, solo alguien igual a Dios podría salvarnos. O sea, el que pague y limpia al resto tiene que ser también divino. Eso es lo que nos está diciendo. Esa persona era el Hijo divino de Jesucristo. Solo en Él hay salvación. Amigo, ¿entiende ahora por qué Jesús tenía que morir? Él tomó nuestro lugar, Lugar. experimentando la separación del Padre. Ahora una pregunta, ¿puede ser? Diga, diga. La pregunta sería, siguiendo el planteo, ¿es esa una ley divina? Buena pregunta. Dani estaba levantando la mano. Sí, quería mm, preguntar, para pensar un poco, ¿por qué la ley se dice que es divina? Bueno, es lo mismo que acaba de decir Jonathan. Ajá. Exacto. Deberíamos preguntarnos por qué la ley es divina. De hecho, hay unos textos de Pablo maravillosos que dice Pablo, la ley es santa y pura. Claro, el Y, punto es, el, ¿qué el- ley? claro, ¿y qué está expresando Pablo al hablar de la ley? O cuando la ley no lo es pura. Bueno, sigamos, ¿ok? Todas estas frases están rebotando porque tenemos que armar las ideas y llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús tenía que morir? Él tomó nuestro lugar experimentando la separación del Padre y el horror de nuestra condenación. O sea, como que esto estaba preconcebido, era un plan urdido para que Jesús sufriera, sufriera, sufriera. Entonces, como él no tenía mancha, tenía que sufrir, 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 porque era la única forma de que nosotros no sufriéramos. Algo así, ¿no? Porque si fuese así, ya estaríamos salvados todos, porque dice la Biblia que Él llevó a todos nosotros en Él, en la cruz. Entonces no habría nada más que hacer, porque Él ya murió por todos. ¿En qué sentido murió por todos? ¿Sustituto de quién es? Y esa es la pregunta clave. Vamos, ahí está. Miren el impacto de la frase. O sea, como la paga del pecado es muerte, estoy concluyendo de los textos que leímos, alguien tiene que morir. Y nosotros decimos, y este es nuestro evangelio, entonces que muera Él. Miren lo fuerte de la frase. Como, como la paga del pecado es muerte y alguien tiene que morir, y se nos ha dicho que alguien debe morir, que el que infringe la ley debe morir, se nos sigue diciendo lo mismo, alguien tiene que pagar ese precio, entonces que muera Él. Miren esta frase, he pecado entregando sangre inocente. Que Él tenga que ser entregado por mí, Judas se dio cuenta que era pecado. ¿Qué les parece este corderito? ¿Merece morir? No. No. Lo que pasa que el concepto que, perdón, un comentario, ¿no? El concepto que se maneja es si la ley divina, entre comillas, ¿no? Suponiendo que sea divina, dice que alguien tiene que pagar, entonces que pague uno es mejor que paguen todos.
Ese es el concepto que se maneja, que es el mismo concepto que se manejó con Jesús. Mejor que muera uno a que toda la nación. Ahora, quizás la pregunta que vendría a colación de esto sería, ¿así se maneja el reino de los cielos? ¿Se maneja bajo esa ley? O sea, de vuelta, ¿es esa ley divina? ¿Así se maneja la justicia en el cielo o no? Exacto, es el reino de los cielos, lo que hemos visto desde que empezamos a analizar la parábola y de que empezamos a analizar Mateo. Lo que está planteando Mateo en todo su libro es que tenemos que dañar a alguien para nosotros salvarnos. Interesante lo que dijo recién Jonathan. Si eso fuese cierto, Caifás nos hizo un gran favor. Caifás, el que planificó matar a Cristo, el asesino, la mente pensante de esto. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Juan de esto dice que, como era el sacerdote del año, él hizo una profecía con esto. No es que él está profetizando, sino que él está llevando a cabo lo que Dios dijo que iba a pasar desde el principio. ¿Me explico la diferencia, no? No está siendo profeta porque está diciendo el futuro. Él está haciendo cumplir lo que siempre se ha dicho acerca de esta situación. Que nos conviene que muera uno y no muramos todos. Esto no es sálvese quien pueda, esto es salvémonos matando a uno. 1 Corintios 2, 5 al 8. Este texto me destruyó la cabeza cuando lo vi. Para que vuestra fe no sea fundada en la sabiduría de los hombres. O sea, nuestra fe, nuestra esperanza en Cristo, no sea grabada o fundada, no se desarrolle en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Nos está haciendo un contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, o sea, estamos hablando de gente madura, y sabiduría no de este siglo. O sea, una sabiduría de quien sabe pensar y analizar las cosas y que no pertenece a este siglo, o sea, es una sabiduría eterna, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, es superior. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. O sea, aquí hay un misterio, dice Pablo. Es una sabiduría que viene de Dios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, Dios preparó este conocimiento especial para nosotros, dice, y la preparó antes para que en nuestra gloria la vivamos. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció nunca. Porque si la hubieran conocido, miren la frase, ¿alguien me lee? Que alguien ponga su micrófono y me lee esto. Sí. Nunca Léamelo. habría buscado al Señor de gloria. Si hubiesen conocido la sabiduría de Dios, nunca habrían matado a Jesús. ¿Qué nos está diciendo Pablo? ¿Que lo matamos porque no teníamos sabiduría de Dios? ¿Cristo no tenía que morir? Cuando encontré este texto quedé petrificado. Y miren lo que sigue diciendo, y este texto es súper conocido por nosotros. Antes bien, como está escrito, es el mismo texto, el verso 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Está hablando del futuro, ¿no? Dios nos tiene preparado en el futuro estas cosas. Está hablando de la sabiduría. No está hablando de que Dios te va a preparar una casa tan hermosa que nunca has visto, que vas a ver animales tan hermosos que nunca has visto, que vas a ver un prado verde tan verde que jamás lo has visto. Aunque puedas ver todas esas cosas, no está hablando de eso. Está hablando de la sabiduría. Por eso dice que cosas que ojo no vio ni oído escuchó. La sabiduría de Dios. Ese es el contexto.
son las que Dios preparó para los que le aman. Y miren lo que dice el 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Cuándo? Hoy. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún en lo profundo de Dios. El Espíritu sabe esta verdad y nos la revela hoy. O sea, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, no mates al Hijo de Dios. Porque si hubieses tenido esta sabiduría antes, no lo hubiésemos hecho. ¿Por qué Pablo está diciendo que Jesús no tenía que morir? Hagamos un poco de historia. Levítico. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. ¿De qué? De su voluntad. O sea, cada uno lleve una ofrenda como le plazca. ¿Quién tenía la voluntad de llevar el animal? ¿El sacerdote o el penitente? Acá dice el penitente. Holocausto es ofrenda de fuego. Eso es la interpretación de la palabra holocausto. Es una ofrenda para quemarse. Lo llevaba la persona. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano. ¿Quién? El penitente sobre la cabeza del holocausto. O sea, antes de matarlo, el penitente ponía las manos sobre el holocausto. ¿Para qué? ¿A alguien se le ocurre para qué? ¿Qué está haciendo el penitente al poner sus manos sobre la cabeza del animal? Pasando su culpa. Pasando su culpa a él. ¿Quién está pasando la culpa? El El pecador. penitente. Ujú. Y a nosotros se nos ha dicho que es Dios el que estaba cargando de nuestro pecado a Jesús. Y será aceptado para expiación. Expiación suya. La palabra expiación es la H3722. Debo tenerla aquí. Ahí está. Escafar, que significa cubrir, especialmente con betún. Es tapar. Entonces el penitente pone su mano sobre la cabeza, traspasa el pecado al animal. ¿Y qué hace el Señor? Tapa. ¿Qué tapa? ¿Alguien me puede decir qué tapa? ¿Qué está Cubre tapando el la, Señor? cubre la culpa. ¿Qué está Nuestras tapando el culpas, Señor? Cubre la nuestro culpa. pecado. Nuestras culpas, sí. Nuestras Nuestro culpas, pecado. repitan el texto de Judas. He entregado, he Sangre pecado. inocente. Ujú. ¿Cuál es la culpa que el Señor está olvidando? La de nosotros. La que mató a su hijo. Que la entregáramos. Ujú. Entonces degollará al becerro. ¿Quién lo mata? ¿El sacerdote? No, nuestra culpa. El penitente toma un cuchillo y lo degolla. ¿Quién mató a Jesús? Nosotros. Nuestro pecado. ¿Qué pecado cubre? Yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Quién está presentando el sustituto? ¿Quién está pasando los pecados al sustituto? ¿Quién mata al sustituto? El sumo sacerdote, ¿no? El penitente. El penitente, perdón. Él lo degolla. El sacerdote lo pone en el altar y le pone fuego, después de muerto. El que está ejecutando la acción de traspasar los pecados y matando al animal es el penitente. Nosotros hemos llevado a Cristo como sustituto, no Dios. Nosotros cargamos nuestros pecados en Él, no Dios. Nosotros lo matamos, no Dios.
Yo he pecado entregando sangre inocente. Oye, pero a mí se me dijo que él tenía que morir. O sea, yo no estaba presente. No me digas que tú nunca has pensado que Jesús murió en tu lugar. Todos hemos creído eso. La sabiduría de Dios es revelada ahora por Cristo, porque hasta el día de hoy nunca la vimos, porque si lo hubiésemos visto jamás habríamos entregado a Jesús. Pero ¿qué hago si ya lo hice? Expiación. Él cubre el pecado. ¿Cómo se da cuenta Jesús que era inocente, Judas, que Jesús era inocente? ¿Alguien me puede decir, poner el micrófono y darse cuenta por qué? ¿Se dan cuenta cómo estudiar a Judas desde otra perspectiva nos da una realidad diferente? ¿Cómo se da cuenta Judas que Jesús era sangre inocente? ¿Es acaso que hasta el punto en que ya lo había vendido no entendía que era inocente? ¿Lo declaraba culpable? ¿Alguien se da cuenta cómo Judas reconoce la inocencia de Cristo? ¿Se acuerdan de la última cena cuando Jesús le dice que él sabe que él lo va a entregar y después le dice, anda y haz lo que tienes que hacer? Hasta ese punto, Judas no había reconocido la inocencia de Cristo, porque va y lo entrega, y después va al Getsemaní a entregarlo. Hasta ese punto no se dio, él lo iba a entregar. Él se arrepintió después de ese suceso. Algo vio en el camino. Veamos un poquito los hechos. Mire lo que dice Mateo 26, 48 al 49. Y el que le entregaba les había dado señal. O sea, les había dicho, miren, voy a hacer algo y ustedes se van a dar cuenta que él es para entregarlo. Diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y miren lo que le dice. ¿Qué le dice? ¿Alguien me lee esa frase? Salve, maestro. ¿Qué le está pidiendo que haga? Que salve. Que lo salve. No. Que se salve él. Lo está entregando y le dice, ahora sálvate. ¿Me expreso? Ujú. Sí. Por eso le dice, salve maestro, sálvate tú ahora maestro. ¿Qué estaba intentando hacer Judas? Que despertara. Que despertara de qué? Porque no le había creído el mensaje hasta ese momento. Claro. Jesús les había dicho el mensaje, lo vamos a repasar en parte. Les había dado un mensaje durante todo el tiempo y él decía, en el momento de los por qué, en el momento del clímax, cuando a él lo estén tomando preso, vamos a ver si él dice la verdad. Claro. Entonces lo entrega y le dice, ahora sálvate. Y le besó. Miren ahora. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Este es Superman aterrizando en tu patio y dejando que lo tomes preso. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¿dónde besó Judas a Cristo? En la mejilla. Vuélvele también la otra. ¿Creen que Judas le dio 2 besos? Yo no sé, pero yo creo que Jesús le puso la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿A Jesús cuando lo tomaron preso le quitaron las túnicas? Sí, lo dejaron desnudo. En el pretorio, cuando sale delante de la gente, lo dejaron desnudo. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con el 2. ¿A Jesús lo hicieron cargar una cruz? O sea, Jesús nos estaba hablando con tiempo de lo que se le venía a él.
¿Qué vio Judas? El sermón del monte en la persona de Jesús. Y se dio cuenta que lo que decía era verdad. Se dio cuenta que estaba entregando a un inocente, porque no se resistió. La cruz es el sermón del monte hecho realidad. La cruz es el lugar de tinieblas. Mira lo que dice Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas. ¿Sobre qué? ¿Sobre la cruz? Sobre toda la tierra. El planeta entero fue cubierto de tinieblas. ¿Dónde fueron echados el siervo malo? En las tinieblas. Dios cubrió a su hijo de tinieblas. Hay un texto espectacular que yo nunca tuve respuestas hasta hace muy poco, que es un texto que está en el Sinaí, donde dice que Moisés se encuentra con Jehová en el Sinaí. Y el relato es fuego y luz y miedo para el pueblo por fuera. Pero cuando entró Moisés a hablar con Dios, dice que él se encontró con Dios en la oscuridad. ¿Qué nos está queriendo simbolizar el texto? En el lugar de tinieblas, ¿quién está? ¿Quién se está ocultando para encontrarse con Moisés? Cristo. La cruz es el lugar de los hipócritas. ¿Habían hipócritas alrededor de la cruz? Buena pregunta, ¿no? ¿Había gente llorando alrededor de la cruz? ¿Había gente crujiendo dientes porque le habían puesto un cartel que decía Rey de los Judíos? La cruz es el lugar de fuego, porque los holocaustos se quemaban. El holocausto representaba lo que iba a suceder con Cristo en la cruz, pero no había fuego. Nosotros conocemos este texto, pero yo no sé si usted le ha puesto atención a esto. Cantares 8:6 dice, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego fuerte llama. Nosotros unimos amor con fuerte llama, pero el texto no está uniendo amor con fuerte llama solamente. Miren, ¿qué está uniendo la primera frase? ¿Qué dice ahí? Muerte. Está uniendo el amor con la muerte. Y de ahí el fuego. El fuego provoca muerte. Le está amando a través de la muerte. ¿Qué está muriendo? La cruz es el reino de los cielos. Cuando ve descender del cielo, dice Juan en Apocalipsis que vio un cordero inmolado. Seguimos. Entonces, ¿era necesario que Jesús muriese para que fuésemos perdonados? Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Nadie había muerto todavía. Y le perdonó al paralítico todo. Miren lo que hizo con María. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. ¿Por qué? Miren lo que dice esta frase. Porque amó. Pregúntale a María si ella hubiera entregado a Jesús. Más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Dios no necesita perdonarnos
porque le hemos matado al hijo. Dios nos perdona a pesar de que le hemos matado al hijo. Nadie tenía que morir excepto de yo. Y parece que el único que se dio cuenta fue Judas. De toda la historia, el único que se dio cuenta que el que tenía que morir era él, fue Judas. Hermano Enio, Diga. también me lleva a pensar en el ladrón en la cruz, donde él también reconoce, dice, nosotros tenemos que morir porque hemos pecado. O sea, es justa nuestra muerte, pero él nada ha hecho. ¿Me entienden? Sí, lo vamos a ver ahí, les voy a mostrar ese texto. Y luego, mira, acá también vemos en Isaías 53, 4, dice, a pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Ahora viene, dice, y nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado. Wow. Y usted está hablando de eso. Ceci, perdón. ¿Ah? ¿Qué versículo es ese? Isaías 53, 4. Buenísimo, gracias, Ceci. El clásico Isaías 53. Sí. El clásico. No tan clásico. Y de hecho, ya lo vamos a ver. No se detengan ahí, se los voy a mostrar. ¿Quién mató al hijo en la cruz? Estamos en ese contexto. Mire lo que dice el versículo Ceci. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Nosotros pensamos que Dios lo estaba matando y abatido. Pero, él herido fue por nuestras rebeliones. El penitente tomaba el cuchillo y mataba y degollaba al animal. Nosotros lo matamos, molido por nuestros pecados, porque nosotros traspasamos a él. Hasta el día de hoy seguimos pensando que él murió en nuestro lugar. Y sí es verdad, él murió en nuestro lugar porque nosotros lo pusimos en nuestro lugar, no porque Dios haya puesto a su hijo en lugar nuestro. ¿Qué hizo Dios y qué hizo Jesús? Se dejaron. ¿Un comentario? ¿Puede ser? Sí. Claro, o sea, nosotros normalmente entendíamos o se nos enseñaba que este versículo, como muchos otros que ya mostraste, estaban hablando de sustitución. Pero como estaban hablando de sustitución como si la sustitución es el medio que el cielo aplica para poder perdonar. Como si la sustitución sería la forma de manejarse del reino de los cielos. Entonces, nosotros le tuvimos por azotado porque nosotros pensábamos que el cielo se manejaba así, que Dios decía, bueno, Dios se maneja de esta forma. Para que Él nos perdone, alguien tiene que morir. Entonces, listo, Él mandó a Jesús para que Él cargara con todas nuestras culpas y lo mató, entre comillas, para poder perdonarnos a nosotros. Y esa es la lógica que manejábamos. Y no nos damos cuenta que esa lógica, una de las cosas, ¿no?, que describe, es que en realidad el perdón de Dios es muy poco eficaz. Porque si el perdón de Dios requiere un sacrificio vicario, que esto es vicario es una palabra que se usa mucho en el ámbito católico. Si Dios sí y solo sí requiere un sacrificio vicario para que su perdón sea efectivo a toda la humanidad, entonces su poder es limitado. Porque necesita un medio que él mismo pone. Cuando en realidad, como bien vos dijiste, Jesús estaba perdonando pecados todo el tiempo, sanando.
Y eso era como una señal, una alerta inmensa de decir, yo ya te perdoné. O sea, ya está, el perdón ya es efectivo hace mucho, ¿no? Exacto, por eso les leí dos textos donde Jesús estaba perdonando y no había muerte de por medio. De hecho, hazte la pregunta, ¿cómo llegó Moisés? ¿Cómo llegó Elías? ¿Cómo llegó Enoc al cielo? Si Jesús todavía no moría. Alguien podría decir, es que los animales que sacrificaban simbolizaban aquello, entonces tenían como la boleta de garantía. Pero yo te acabo de mostrar que si hubiésemos tenido la sabiduría de Dios, nadie debería haber muerto. De hecho, hay textos en la Biblia donde dice que el Señor no mandó a nadie a sacrificar. Eso está en Ezequiel, si no me equivoco. La hermana Ceci lo tiene, a ver si lo encuentra por ahí, que lo lea. Mientras, miren este texto. Enio, espera, Diga. está Sonia con la mano levantada y Daniel también con la mano levantada. Por favor, hablen. Sí, de hecho, lo que decía el hermano Johnny del sustituto, se nos ha explicado muchas veces desde el Génesis, en Génesis 3:21, dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y se nos decía y se nos explicaba que ahí Dios había matado a un corderito, prefigurando a su hijo, pero no lo dice, o sea, no está claro, o nunca ha estado para mí claro esa cita, porque yo decía, pero ahí no dice nada de eso, nada más dice que... le hago una pregunta. De todo lo que hemos leído, de lo que hemos leído de Cristo, de lo que hemos leído lo que pasaba con los animales en el santuario, ¿usted cree que Jesús o Dios mató al animal? ¿Usted cree que no? No, ya no. ¿Ya no? ¿Por qué? Porque el penitente, imagínense, está el penitente es Adán, es mujer, es la mujer y es la serpiente. Entonces viene Dios y se presenta delante de ellos y les dice, ¿qué hiciste? ¿Qué está esperando Dios? Que el penitente diga, yo me equivoqué. Entonces el penitente dice, no es culpa mía, es culpa de la mujer. Va a la mujer y le echa la culpa a la serpiente. ¿A quién le echa la culpa a la serpiente? Eso termina como culpando a Dios. Entonces, ¿quién muere? El cordero. ¿Quién está culpando? Al cordero. Entonces, él como Superman que viene y se pone en tu patio y se deja. Entonces, es un poco distinta la historia. Y miren igual, una cosa, diga. Igual, en realidad, nosotros tenemos grabado en la mente solamente una cosita chiquitita antes de pasar a Dani, que tenía la mano levantada. Nosotros tenemos muy dentro, porque Sonia lo acaba de decir, tenemos muy dentro programado esas pieles se supone que salieron de un animal y ese animal se supone que lo mató Dios. Pero en realidad es como dijo Sonia, no está eso ahí. Las pieles aparecen. Yo no digo que sea arte de magia o no sé, o Dios, unió de la nada un montón de átomos y los convirtió en pieles. No digo eso, digo que en realidad eso no está. O sea, no hay un animal muerto explícitamente. Ahora sí, uno me puede decir a mí, bueno, pero entonces ¿de dónde saca la piel? Bueno, y yo preguntaría, ¿y la piel es literal? Buena pregunta. Dani. Ok, hola. Ya me olvidé lo que iba a decir. Era acerca de tomar el lugar. Igual se piensa que los seres humanos fueron creados para tomar el lugar de los ángeles caídos. Y yo lo haría bastante sencillo. Yo he cometido un error con Enio. No, Enio ha cometido un error conmigo. Para que yo lo disculpe, Enio tiene que matar a mi hijo. Ofrecérmelo en sacrificio a mi hijo. Recién en ese momento lo voy a perdonar. Bastante inhumano, ¿no? Pero sí, divino sí puede ser. Yo creo que la mente del ser humano, gracias, y no es que estoy en contra, solo estoy
mostrando la realidad, gracias a las iglesias, es que ha sufrido tanta perturbación en cuanto a las creencias, ¿no? Entonces, va por ese lado. Siempre queremos justificarnos. E incluso el otro día hablamos con Jonathan y dejé ahí un mensaje en el grupo de Bereanos de Varones, y lo voy a dejar aquí ahora, y el que tenga oídos que lo oiga. Queremos entregarles nuestras cargas a Dios cuando no hay por qué hacerlo. Él las acepta, pero Jesús dice, toma tu cruz. Eso no más. De hecho, claro, el que tiene que cargar sus cargas es uno, o sea, el responsable de las cargas, a eso hablamos. De hecho, miren el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y mira lo que dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, como que Jehová está cargando al Hijo. El texto, la palabra cargó es la H6293, que está ahí abajo, a la de la derecha, que es pagá, que es arremeter, cargar, encontrar, encuentro, herir, interceder, interponer, librar. Tiene varias interpretaciones. Ahora, pon encontrar, que también significa encontrar. El verbo cargar, está en jifi. Jifi es una forma en que se expresa el hebreo que hace activo al sujeto al cual va de destino el verbo. O sea, algo le hago que él hace algo. El objeto de destino, en este caso Jesús. Por eso que, como está en jifi, el traductor puso cargó, le cargó a él. Pero pon la palabra encontrar. Mas Jehová encontró en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo cambia el texto? Es impresionante cómo cambia la figura. Dios encontró que le habían cargado al Hijo los pecados de todos. Hermano Enio, Diga. eso es justamente lo que usted está diciendo, ese texto que usted hace rato mencionó, que a mí, yo estaba estudiando Hebreos y me hizo pensar mucho lo que dice en Jeremías 7:22 y lo estoy leyendo en la Biblia de Jerusalén de 1975. Léalo. Dice que cuando yo saqué a vuestros padres del país de Egipto, no les hablé ni les mandé nada tocante a holocausto y sacrificio. Lo que les mandé fue esto, otro, escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo y seguiréis todo camino que yo os mandare para que os vaya bien. Mas ellos no escucharon ni prestaron el oído, sino que procedieron en sus consejos según la pertinacia de su mal corazón y se pusieron de espaldas, que no de cara. Desde la fecha en que salieron vuestros padres del país de Egipto hasta el día de hoy, os envié a todos mis siervos, los profetas, cada día puntualmente, pero no me escucharon ni aplicaron el oído, sino que atiseando la cerviz, hicieron peor que sus padres. ¡Wow! Nunca Dios les mandó que hicieran sacrificio. Oye, pero, ¿y todo lo que está en Levítico? ¿Quién lo mandó? Dice, Eso es Isaías, perdón. es Jeremías. Jeremías, ¿cuánto? ¿Lo podés poner en el chat? Y el anterior también, que Ya. dijiste de Isaías 53, porfi. El de Gracias. Isaías 53 es el que tenemos en pantalla, Johnny. Ah, ok, perdón. El No, de pero había Jerem- uno de Isaías 53 antes. ¿Era este? El que dijo primero Ceci. ¿Te acordás? Sí, creo que es el mismo. Nosotros Ah. le tuvimos por aceptado por herido de Dios. Eso dijo Ceci. Ah, ok, perdón. Es el verso 4. Entonces, fíjense, de hecho, si ustedes leen la historia en el Éxodo, ustedes se darán cuenta que lo primero que le pide Moisés a Faraón es salir a hacer sacrificios. Dios nunca les mandó eso. Lo primero que les dice, vayan afuera y maten. O sea, déjanos salir a matar, a hacer holocausto a nuestro Dios. Y eso era lo que el Faraón no les quería dar permiso. Y después le dice, ya, vayan solo los hombres a hacer sacrificio. No, decía, tenemos que ir todos. No quería darles permiso para eso. Ellos lo querían hacer antes, no había ley en el Sinaí, no había nada, ellos querían ir a hacer sacrificios, porque era lo que habían aprendido.
Eh, Imagínate que tú eres Dios y tus hijos es el pueblo de Israel. Y tú sabes que el matar un cordero es que te van a matar el hijo. Entonces el Señor está feliz porque mientras más corderos le recuerdes que le vas a matar el hijo, para él mejor. Como que algo no encaja en la historia, ¿no? Como que el Señor nos está tratando de mostrar nuestro corazón, porque cuando el animal era aceptado, por ejemplo, en el caso de Abel, Dios tuvo que haber mandado fuego para quemar el holocausto. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué hace? Miren, ¿qué hace? Lo voy a poner en un caso extremo, pero quiero que se fijen en un punto. ¿Qué hace alguien que no quiere dejar evidencia y cometió un crimen? ¿Cómo cubre el crimen? Con una coartada. Sí, pero ¿cómo uno borra las señales del crimen? No hay manera. Lo prende fuego. Le prende fuego, lo quema. Nuestro crimen es matar al Hijo de Dios. ¿Cómo Dios borra y cubre todo? Lo quema. Esa es la palabra propiciación. Propiciación, por eso dice Pablo, Él es propiciación por nuestros pecados, porque creemos en su sangre. ¿Qué era el propiciatorio? El propiciatorio en el santuario era una tapa de oro. La tapa de oro cubría el arca. ¿Qué había dentro? La ley. ¿Qué estaba tapando Dios? La ley. El propiciatorio era la tapa de oro puro. ¿Qué está cubriendo? La palabra propiciación es la misma que propiciatorio. Él está siendo acepto algo porque está tapando otra cosa. No está mirando lo que hacemos. Por eso dice Pablo que nos perdonó. Ya vamos a leer también ese texto, creo, dice, no tomándoles en cuenta el pecado de matarle el hijo. Ese es el amor máximo. Ahí es revelado el Señor, como Él es, que aunque le matemos, nos perdona. Hermano, Diga. mire, para complementar lo que está diciendo, y este texto en hebreo es más claro aún, a mí, este sí que me hizo pensar mucho. Cuando dice en Hebreos 10, dice, la ley de Moisés era solo una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar, y no lo que en verdad nos daría. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a los que cada año van al santuario a ofrecer a Dios los mismos sacrificios de siempre. Si en verdad la ley pudiera quitarles el pecado, no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios a Dios. Pero sucede lo contrario. Cada año cuando ofrecen esos sacrificios, lo único que logran es recordar sus pecados. Porque la sangre de toros y de los chivos que se sacrifican no puede quitar los pecados. Por eso cuando Cristo vino a este mundo le dijo a Dios, tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón, por eso me has dado un cuerpo. Por eso te dije, aquí me tienes para cumplir tu voluntad. Así me lo enseña la ley de Moisés. En primer lugar, este salmo dice que Dios no quiere ni le gustan los sacrificios y las ofrendas ni los animales quemados sobre el altar, aunque la ley manda que sean presentados. Pues de eso el Salmo dice que Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios, es decir, Cristo quitó aquellos sacrificios antiguos y estableció uno nuevo. Dios lo eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Amén. ¿Ven cómo Perdón, el de Hebreos que acabas de leer, ¿cuál era? Hebreos 10, lo pongo al tiro. Miren, ¿se dan cuenta? Genial, totalmente genial. ¿Se dan cuenta cómo brillan los textos? ¿Se dan cuenta cómo brillan diferente? Brillan de una forma distinta al entender la realidad. Ahora uno entiende por qué. Seguimos. Entonces, ¿quién mató a Jesús? Nosotros. Miren lo que dice Hechos 3. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres. Este es el discurso de Pedro en el principio de Hechos, cuando se bautizaron 3000. Dice, ha glorificado a su Hijo
Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicida. Y mire lo que dice el 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Perdónalos porque no saben lo que hacen, como también vuestros gobernantes, porque Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Dios lo había dicho, iba a pasar esto, lo sabíamos. Y mire lo que dice el 19, así que arrepentíos y convertíos. ¿Arrepentíos de qué? El 15 dice, de matar al autor de la vida. Así se está expresando Pedro. Entonces, ¿cómo entendemos 2 Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros, la palabra por es cubrir, igual que propiciación, es poner encima. Dios lo puso encima para que lo hiciéramos pecado nosotros. ¿Cómo sé esto? No lo hizo Él, lo hicimos nosotros. ¿Cómo sé esto? Porque 2 Corintios 5:19 dice esto, 2 textos antes, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cómo si no les toma en cuenta el pecado, se lo carga el Hijo? No, no los estaba tomando en cuenta, los estaba cubriendo. ¿En qué sentido lo hizo él? En que se dejó como Superman en el patio, dejándose tomar preso. Él se dejó, él estaba dejándose. Porque tomar preso a Dios es imposible. Por eso que Judas quería que lo tomaran preso, para que mostrara que él era Dios. Y se dio cuenta que Dios no era lo que él pensaba, que Dios se dejaría. Y al final dice el verso 19, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Reconcíliate con Dios. No lo necesitas matar. No necesitas que Él muera. Reconcíliate con Dios. Se han hecho las paces. Imagínate el encuentro de Jesús con Pedro cuando lo había negado después. Imagínate el encuentro que va a tener Judas con Cristo cuando lo vea y le diga, estás perdonado. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se paró en tu patio y no dijo yo soy Dios, que no me tomen preso. No estimó eso. Se despojó a sí mismo. Tomó la forma de tu siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Pregunta, ¿a quién obedeció Jesús? A nosotros. A la ley inventada por el hombre. Según nuestra ley, Él debe morir. Siguió nuestro juego. Bueno, me quieren matar. Aquí está, estoy en tu patio. Se sometió a nuestra ley Exacto. por voluntad propia y por amor. Por amor. Es increíble. ¿Saben cuando yo me di cuenta de esto? Tengo que haber llorado medio día. Y llamé a un amigo, que no está en línea ahora, y a este amigo le digo, me di cuenta. ¿De qué? Me dice. Me di cuenta. ¿De qué? Que no tenía que morir.
Y me pongo a llorar y lloraba, lloraba, lloraba. Y él me decía, no te entiendo. Que no tenía que morir, le digo. Y lo matamos. Y Jesús decía, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaban haciendo? Matando al Hijo de Dios. No sabe lo que están haciendo. El Señor nos perdona que durante todo este tiempo hayamos deseado su muerte en vez de la nuestra. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. ¿Qué consecuencia trae la muerte de Cristo? Porque murió. Miren lo que dice Pablo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, que Él nos llevó en Él y sin darnos cuenta cuando le matamos, nosotros también morimos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Nos llevó en Él. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La palabra destruido es catargio. O sea, lo que está diciendo Pablo, que cuando somos crucificados con Él, el pecado es destruido, es catargio, que es deshacer, desligar. Es como que destruye algo, pero lo que está haciendo es deshacer el vínculo con ese algo. Por eso que no se acabó el pecado en la cruz, por eso que la gente sigue pecando. Pero nos separó del vínculo con el pecado. A ver, ¿qué quiere decir esto? Miren, Pablo De la toma dependencia puede ser. algo así. Pablo toma un ejemplo para explicar esto. La analogía tomada del matrimonio. Esto está en Romanos 7. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, ¿no? Todos conocemos la ley, ¿no? Ya. Estoy hablando en ese sentido, dice Pablo. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Es como un matrimonio, dice Pablo. O sea, tú estás casado con la ley. Como está firmado el contrato, mientras el hombre vive, está casado, ¿no? ¿Hay alguna forma de divorcio? Por eso que estaban las leyes de divorcio. O sea, una ley de divorcio es infidelidad, esa era una de las leyes que aplicaban, y la otra era que uno muriera. Pero Pablo se está concentrando en la muerte, porque la infidelidad de que se pueda volver a casar con otro es porque al que le hicieron la infidelidad no tiene perdón. Entonces, por la dureza de su corazón, les daba la chance de volver a casarse. Pero técnicamente, la única forma de desligarse del matrimonio de alguien es la muerte. Entonces dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. O sea, son matrimonios mientras están vivos, no se puede casar con otra persona. Pero si el marido muere, ¿qué queda ella? Libre. Lo mismo, la misma palabra, catargio, que dice que nuestro pecado es destruido. Acá el término es libre de la ley del marido. O sea, el vínculo que tenía la ley con la persona se termina, se acaba el contrato, queda libre, ya no tiene que seguir prendado a la ley. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Tiene que morir, ¿no? Alguien tiene que morir, pero si su marido muere, es libre de la ley. Y el Señor nos lleva en Él y morimos en Él. Entonces somos libres de la ley. Eso es lo que está tratando de explicar. De tal manera que si uniera a otro marido no será adúltero. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley
mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro ahora, no de la ley. Ahora somos de Cristo, somos del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto de muerte. O sea, ¿quién puede guardar la ley? Nadie. Nadie. Todos la hemos infringido porque la ley no es que desde ahora en adelante la sigo, es que siempre la tuviste que haber seguido y de aquí para atrás todos le hemos dado, la hemos cerrado. Entonces, ¿qué te hace pensar que de aquí en adelante nunca la va a cerrar? Siempre la hemos cerrado. Y la ley implica perfección, o sea, no puedes haber fallado ni antes ni después. O sea, nadie está aquí, porque todos hemos pecado, dice Pablo. Por lo tanto, la ley mientras está, fruto para muerte, porque la consecuencia de infringirla es la muerte. Pero como nosotros ya morimos a través de Cristo, somos libres de esa culpa. Ya la ley no nos cae para matarnos. Ya no nos dice que somos pecador. Es la conciencia. La conciencia, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, ya morimos. ¿Cómo Cristo te lleva en él? Te lo explico. ¿Has leído tú el texto? Por aquí lo tengo, de los lomos. Busquen Hebreos 7, 9 y 10. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Y el santuario es purificado. Hebreos 7. Busquen Hebreos. Hebreos 7, 9 y 10. Dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo? ¿Se acuerdan cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec? El texto dice que Leví también los dio, pero ¿cómo? Si Abraham tenía que tener un hijo, Isaac iba a venir Jacob, de Jacob recién iba a venir Leví. Pero ¿cómo Leví dio los diezmos si todavía no nacía? El texto dice, el 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. ¿Quién estaba en los lomos de Abraham? Leví. El texto está explicando que estar en los lomos es como estar en el ADN, en la genética. O sea, Sí, es como genética eso. es genética, entonces es como que el descendiente de Abraham era Leví, entonces si Abraham lo hizo, Leví hereda eso que él hizo. Por lo tanto, Leví también diezmó. Eso es lo que está diciendo el texto. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos pecado? Porque lo heredamos ¿de quién? De Adán. Eso lo explica Romanos 8. Busquémoslo. Sí, que O 5. dice, estaban en los lomos de Adán. ¿No? También dice en Romanos 5:12 que por un solo hombre entró el pecado y la muerte. Romanos 5. Dice, por tanto, como el pecado, 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, es traspasada esa herencia de la semilla de la maldad a nosotros porque estábamos en Adán. Adán pecó y heredamos eso, dice, como consecuencia. Y como todos terminamos pecando, quedamos en lo mismo, dice el texto. Heredamos desde Adán, porque venimos de los lomos de Adán. La pregunta sería, ¿y de los lomos de quién viene Adán? ¿Alguien me responde eso? De Dios. De Dios. Porque salió de sus manos. Por eso el texto dice y especifica en la creación que Él formó al hombre con sus manos. Lo hizo del polvo de la tierra. Nos da a entender esa situación. ¿Por qué? Porque nos está explicando que sale, de hecho, Él sopló en el aliento de vida. Nos está diciendo que sale del, digámoslo así, para entenderlo en nuestro idioma, salió del ADN de Dios Adán. Entonces, resulta que Adán y todos nosotros estamos en los lomos de Dios. Si esto se bifurcó, cambió de rumbo desde Adán hacia abajo,
pero Dios nos sostiene a todos, inclusive a Adán. Adivinen qué pasa cuando él muere. ¿A quién lleva Dios en sus lomos? Adán. A Adán y a todos nosotros. Por eso sigue diciendo el texto, tengamos eso en mente, sigámoslo leyendo, el 13. Pues por la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y sigue diciendo, y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, dice, mucho más, porque él está más arriba que Adán, mucho más reinarán en vida por uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno a todos los hombres la justificación de la vida. Entonces, Claro, o sea, es como que yo lo veo como, a ver si está bien, ¿no? Yo lo veo como una salvaguarda. O sea, Dios, Adán nos abarca y Adán cometió un error, tuvo miedo y murió, entre comillas. Pero en realidad todo eso es abarcado por Dios, porque exacto. Adán está en los lomos de Dios. Entonces, pase lo que pase, todo lo abarca Dios. Por eso, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por eso que Dios nos perdona incluso hasta haberlo matado, porque Él al perdonarnos eso perdona todo. De hecho, si ustedes siguen leyendo en el capítulo 6, el verso 4, sigue profundizando Pablo y ahí dice, porque somos sepultados juntamente con él por la muerte en el bautismo. El texto que les leí recién está en el mismo contexto de explicar por qué Dios está más arriba y nos contiene a todos, porque cuando él murió, nos llevó a todos en él. ¿Se dan cuenta que el plan de Satanás de matar al Hijo de Dios lo llevó a cabo a la perfección? Satanás llevó el plan a cabo a la perfección, hizo que sus mismas criaturas lo mataran, pero fue su propia destrucción en sí mismo. Hay un texto muy bueno, parece que lo tengo por ahí en la presentación, mi cabeza está viajando mucho, si lo tengo lo vamos a leer, que es que Jesús en su muerte venció la muerte. De hecho, es el mismo modus operandi de él, si se fijan, porque desde la caída nosotros mismos creamos una ley que nos condena a nosotros mismos. O sea, la ley es creada por nosotros mismos o por el pecado, que vendría a ser una especie de programa que tenemos en la mente, de la forma en la que nos manejamos y percibimos la realidad. Esa ley nos condena a nosotros mismos, nos esclaviza y nos mata. De la misma forma, Dios no se contrapone con eso. Dios lo permite con todo lo que conlleva en toda la historia de la humanidad, pero Dios, muriendo él y dejándose someter por esa misma ley, que es a su vez la ley creada por nosotros para matarnos a nosotros mismos, él se hace uno de nosotros para morir por esa ley y para a través de ese sometimiento vencer esa muerte. O sea, es como un, no sé cómo, se me viene a la mente como matemática, ¿vieron? Cuando se simplifica muchas veces sobre un Sí, mismo término. sí, O sí, sea, lo mismo. es una ecuación que tipo tiene llaves, corchetes, paréntesis, y hay algo que va por encima de todo que lo abarca más. No sé si me explico, perdón. Sí. Sí, sí. ¿Quería decir Sí, algo, Katy? sí, es que
Él está en nosotros. Y ese punto se ¿Se nos dan, olvida siempre. ¿se dan cuenta cómo ¿Qué brillan pasa? los textos? Al Hermano final, Enio, Diga. perdón, Katy, mira, acá hay un texto, que hay dos textos que me hicieron pensar esta semana. Uno está en Romanos 10:3, dice, no comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes. Por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. En realidad han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. ¿Me entienden esa parte? Ahora, Ulala, lo, ulala. ¿Qué el texto otro, es? ¿Sabes En la el- cruz. luego lo pongo en el chat. Y el Dale, otro dale. está en Primera de Juan 3:20, que esto sí que me hizo pensar a mí, porque muchas veces hablamos de la conciencia. Y en Primera de Juan, basado sobre el amor, dice, desde el 17 hasta el 20, dice, si alguno posee bienes de la tierra, ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos míos, dice, no amemos de palabra ni de boca, sino con hechos y según la verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él. En caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y cuanto pidamos, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Wow. Enio, Y disculpen, Cristian, perdón, un versículo cortito de Sofonías 3:17, donde dice, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Eres un poderoso Salvador, se deleitará en ti con alegría, con su amor te salvará, se gozará en ti con cánticos de alegría. Él vive en nosotros. Gracias, Cris. Hola. wow. ¿Alguien más quería decir otro texto? ¿No? no, Él yo está un en todo. comentario. Diga. Yo solamente quería hacer un comentario que por su conciencia es que Judas se mató, porque al ver lo bueno que era Jesús, no le cabía en sí. Y es increíble, o sea, como todo se ilumina, porque si Dios nos creó a nosotros, ¿quién creó el árbol del bien y del mal? Buenas No preguntas. sé, entonces todo abarca, Él es todo, en todo. Eli, es que ahí yo creo que hay un punto súper importante de tener como la claridad qué es la conciencia y qué tipo de conciencia tenemos, porque aquí habla de que Él limpia nuestra conciencia. Judas se mató porque su conciencia, él la percibió de manera sucia, por decirlo, porque él se halló sucio, ¿cierto? Se halló en pecado y se mató. ¿Qué creen que hubiese pasado si Judas hubiese ido de vuelta a Jesús? ¿Qué hubiese visto en Jesús? Es que lo que pasa es que hay una cuestión acá que me Lo mismo que gustaría poner. Pedro. Perdón, Cris, decí vos. No, perdón, me tiró la pregunta, Enio, y lo mismo que Pedro, o sea, cuando nosotros vamos a Jesús encontramos su amor, encontramos su perdón, encontramos su misericordia, y si vamos a los pastores, a los curas, ¿qué encontramos? Cosas de hombre, nos queremos matar. Claro, es que es eso, o sea, yo quería, con respecto a Judas, quería, si puedo hacer un comentario lo más breve posible, Enio, si me permitís nomás. Dale. En realidad no hay diferencia, o sea, no sé si, yo noto esto, no sé si están de acuerdo, pero yo creo que no hay diferencia en esa experiencia de culpa entre Judas y Pedro. De hecho, está armado tan perfectamente que nosotros tenemos que la sucesión de los hechos es esa. O sea, en ese sentido, en esa experiencia de culpa y carga, que es, como nosotros en Argentina lo llamamos, es hacerle el clic
¿me entendés? O que caigas, o sea, que seas consciente de lo que está pasando. Tanto Pedro como Judas lo viven igual. Ahora ustedes me podrán decir, bueno, pero Judas se suicidó y Pedro no. Claro, pero las reacciones fueron diferentes, porque obviamente son dos personas diferentes, pero en realidad es la misma experiencia que podemos tener nosotros ahora, atando cabos de nuestras experiencias de vida, entendiendo esto, que es la misma. ¿Alguno lo puede llevar al suicidio? Puede ser, o a otro no, pero evidentemente Judas vio lo mismo que Pedro vio cuando pasó lo del gallo, lo del canto del gallo, y le miró la cara a Jesús. O sea, ese momento detenido en el tiempo en el que Pedro lo niega y le mira la cara, y Jesús lo mira como diciendo, no pasa nada. O sea, eso es lo mismo que Judas ve. Es lo mismo que él ve y que lo lleva al suicidio por una cuestión de humanidad. O sea, no porque lo considere un error empíricamente, sino porque, o sea, obviamente no está bueno suicidarse, pero si nosotros entendemos el contexto, entendemos cómo él se siente y entendemos toda la experiencia, no es difícil pensar que le lleve al suicidio. Y no estoy diciendo que no es malo el suicidio. Lo que estoy diciendo es, claro, estuvimos toda la vida juzgándolo a Judas, denigrándolo porque se suicida. Y en realidad, o sea, yo por lo menos voy a hablar por mí. Yo me hubiera suicidado antes. Y lo hubiera hecho. Pero porque ahora entendemos el contexto y podemos quizás imaginarnos cómo él se sentía. Entonces, es lo mismo, es estar enfrente de Dios con el cuchillo y que él te diga, no pasa nada, cortame la garganta. Igual, nunca podrías dañarme. De hecho, una de las cosas más sorprendentes que Jesús ya le había dicho antes que lo había perdonado, pero él no lo pudo ver. Se lo había dicho en la última cena, bebed de ella todos, que por ustedes es derramada, por todos. Ya les dijo que lo había perdonado. Ahora miren, la palabra catargio, que es somos libres de la ley, porque hemos muerto al pecado, dice el texto anterior. Ese muerto es catargio también, libres de la ley. Es la misma palabra cuando dice que es abolida la ley en piedra. ¿Recuerdan ese texto de Pablo? Dice que es abolida, la palabra abolida también es catargio. Somos liberados, no es que la ley se acabe, es que somos liberados de lo que la ley nos prenda, que lo que la ley nos sujeta, la ley queda ahí. Ahora, sigamos y con esto vamos a cerrar, porque ya estamos en el desenlace. Miren, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Miren qué texto. Entonces, imagínense, todo el error de esto terminó que su misma muerte destruyera al del imperio de la muerte. O sea, el diablo llevó y ejecutó a la perfección su plan. Hizo que nosotros lo matáramos. Hace que nosotros pensemos que él debe morir todavía. Pero con eso él destruye a la muerte, porque la muerte destruye al pecador y Jesús no lo era. Entonces la muerte erró. A quien Dios puso como propiciación, ya lo explicamos, como tapa para cubrir, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. ¿Cómo Dios pasa por alto algo que se hizo, mi hermana? Y a todos el resto, porque nos cubre, olvidó lo que hacemos. Lucas 23 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿De quién son estas palabras? Del ladrón de la cruz. Mas ningún mal hizo. El ladrón de la cruz se dio cuenta también que Jesús era inocente. Judas se dio cuenta que era inocente. El ladrón de la cruz, mira, los más malos se dieron cuenta que Jesús era inocente. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué promete Jesús? Estarás conmigo en el paraíso. Entonces, a aquel que se dio cuenta que Jesús no tenía que morir, le prometió el cielo.
¿Jesús debe morir? Si hubiésemos tenido la sabiduría de Dios antes, la del cielo, la del reino, la que nos explica Mateo, la del amor al prójimo, si todo el mundo hubiera escuchado el sermón del monte, que no hay que hacerle daño al enemigo, ¿hubieran los fariseos asesinado a su enemigo, que era Jesús? No. Si todo el mundo hubiese escuchado el sermón del monte y hubiese aceptado las palabras de amor a los demás, ¿quién lo hubiera matado? Nadie. Jesús vino para que no lo mataran, para que yo no lo matara, pero lo terminé matando. Y el Señor me dice: hijo, no lo sabías, no te preocupes, está olvidado. El amor de Dios es tan grande que no lo podemos imaginar. Por eso dice el texto, es tan alto que no lo puedo alcanzar, es tan profundo, es tan ancho que no lo puedo abrazar con mis brazos, es tan gigante que nada nos puede separar del amor de Dios, ni siquiera la muerte nos puede separar del amor de Dios, porque así tan fuerte como la muerte es el amor. El Señor todo lo más malo lo convierte en lo mejor. Su muerte es el lugar de fuego. Su muerte es el lugar del llanto y el crujir de dientes. Ahora, además está decir qué crees que va a pasar ese día con los que caigan en ese lugar. Tendrán un encuentro con alguien que está ahí en la oscuridad esperándolos. Tendrán un encuentro con Dios. El enemigo estará preso, pero ellos tendrán un encuentro con Dios. Se verán las caras y reconocerán que Él los ama.